Una nueva parábola nos abre una perspectiva muy hermosa de cómo tenemos que vivir nuestro compromiso con Dios y con los demás. Escuchémosla. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En Jerusalén dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Con el reino de los cielos va a suceder lo que sucedió con 10 doncellas que fueron con sus lámparas a recibir al esposo. 5 de ellas no fueron precavidas y las otras 5 sí. Las que no fueron precavidas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite, mientras las precavidas llevaron aceite en sus vasijas junto con las lámparas. Como el esposo se demoraba, a todas les dio sueño y se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: «Ya llega el esposo, salgan a recibirlo». Entonces las doncellas se despertaron y prepararon sus lámparas. Las que no habían sido precavidas dijeron a las otras: «Ya se nos están apagando las lámparas, ¿no pueden darnos un poco de aceite?». Las precavidas les respondieron: «No nos va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a la tienda a comprarlo». Y mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron las otras doncellas y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Permanezcan pues en vela, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Hemos venido todos estos domingos reflexionando sobre lo que tenemos que vivir nosotros para ser felices: el amor, el servicio, la entrega, la generosidad, la construcción de un país solidario, fraterno, en paz. Hoy el Señor nos da una clave. Se trata de que tengamos nuestras lámparas siempre cargadas de aceite para que estén encendidas. ¿Qué significa eso? Significa que indudablemente nosotros tenemos que, perdónenme la expresión, tener combustible para poder vivir así, porque si no, no somos capaces, se nos apaga la mecha. Si la lámpara no tiene aceite, sencillamente se apaga. Así nos pasa en nuestra vida. Si nosotros no estamos echándole aceite para que la lámpara esté permanentemente con el combustible que necesita para que esté encendida y viva, pues indudablemente se va a apagar. Ahora, ¿cuál es ese aceite que nosotros tenemos que darle a nuestra lámpara? ¿Cuál es ese aceite? Yo pienso que hay 3 aspectos fundamentales para comprender nosotros lo que tiene que ser ese aceite. En primer lugar, la palabra del Señor. Tenemos que convencernos de que hay que leer la palabra de Dios, de que hay que entender la palabra de Dios, de que hay que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, de que hay que hacer de la palabra de Dios ese alimento permanente, diario, que nos permita tener la luz y la fuerza que necesitamos para poder vivir siempre ese compromiso de amor y de servicio a los demás. En segundo lugar, los sacramentos. Los sacramentos son como esos signos sensibles, claros, en los cuales se realiza muy fuertemente lo que tiene que ser nuestra vida como hijos de Dios y como hermanos de los demás. Recibimos cuando estábamos pequeñitos el bautismo. Por ese sacramento nos incorporamos a Cristo, es decir, nos hicimos otro Cristo, hijos de Dios, y entramos a formar parte del pueblo de Dios que es la iglesia. Luego la confirmación vino a fortalecer y confirmar esa realidad de salvación que el Señor nos daba en el bautismo. Pero hay 2 sacramentos que son los que podríamos decir nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, que son el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. En la confesión nosotros tenemos la posibilidad de recibir siempre el perdón que el Señor nos ofrece y de reconciliarnos siempre para poder reintegrarnos plenamente con un corazón nuevo, con un corazón fraterno y solidario a la comunidad eclesial. Por eso la penitencia, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, que es uno mismo, es tan necesario para nuestra vida. Tenemos que aprender a acudir a ese sacramento con mucha frecuencia para poder de esa manera estar siempre libres de todas las trabas
de todo lo que poco a poco se va pegando y nos va impidiendo caminar como debemos caminar en el amor a Dios y a los demás. Y el sacramento de la Eucaristía. La Iglesia nos pide que al menos los domingos nos reunamos con toda la comunidad para celebrar la Eucaristía. Allí celebramos de una manera especialísima la fuerza salvadora de la muerte y de la resurrección de Cristo y nos unimos profundamente a Él, alimentándonos de su cuerpo y de su sangre en la comunión. Que no nos falten estos dos sacramentos. Y en tercer lugar, la vida misma de la comunidad. El mundo de hoy tiende a aislarnos, a que cada uno se meta dentro de sí mismo y viva una vida totalmente individualista y egoísta. Pero para poder mantener viva la llama de la lámpara y por lo tanto para que tenga suficiente aceite, nosotros necesitamos ayudarnos los unos a los otros, acompañarnos los unos a los otros en este caminar a lo largo de la existencia, iluminada por la palabra de Dios y fortalecida con los sacramentos. Necesitamos de la comunidad como estímulo, como apoyo, como ayuda. Caminar juntos a veces es más lento, pero es más seguro. Cuando yo voy solo puedo ir tal vez corriendo, pero estoy más expuesto a una caída. En cambio, cuando voy junto, cuando voy con mi familia, cuando voy con mi comunidad, indudablemente que tengo más posibilidad de caminar seguro hacia la meta. Y la meta, indudablemente, es la plenitud del amor de Dios más allá de nuestra muerte por medio de Cristo nuestro Señor. Estamos llegando al final del año litúrgico y por lo tanto la Iglesia nos invita a que miremos hacia la consumación de la salvación. Pronto vendrá la fiesta de Cristo Rey que nos iluminará sobre la meta hacia la cual caminamos todos y de esa manera entonces tomemos conciencia de que nuestra vida es un verdadero caminar hacia ese encuentro definitivo con Dios. Hagámoslo con las lámparas llenas del aceite, palabra de Dios, sacramentos, comunidad, que nos permite que esté la llama siempre viva. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.